Hasta que un día, algo me golpeó de frente. Estaba en una cena contando una historia del trabajo. Iba a la mitad cuando alguien del otro lado de la mesa me interrumpió para cambiar de tema. Nadie lo frenó. Nadie me pidió que continuara. Nadie siquiera reconoció lo que pasó. Me quedé ahí, sonriendo por fuera como si no doliera, pero por dentro me sentía invisible. Esa noche entendí una verdad dura, casi cruel. A la mayoría no le interesa escucharte. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras palabras no conectan. No es que la gente sea mala o impaciente, es que muchas veces hablamos para llenar un vacío, no para compartir. Hablamos para sentirnos valiosos, pero no siempre para crear un puente. Y eso me dolía. Pero en lugar de cerrar los ojos decidí estudiar, no como en la universidad. Me puse a estudiar conversaciones reales. Observé qué hacía que alguien captara la atención de todos y qué hacía que las personas se alejaran sin decir nada. Estudié a quienes podían sostener una sala entera con un susurro, que hacían que todos se inclinaran hacia adelante para no perder ni una palabra. Empecé a notar patrones, pequeñas cosas que lo cambiaban todo, y descubrí 3 reglas clave que transformaron por completo no solo cómo hablo, sino cómo los demás me escuchan. La primera regla es brutal, pero necesaria. La necesidad de tener la razón mata la conexión. Por años caí en esta trampa sin darme cuenta. Creía que estaba agregando valor al corregir una palabra, precisar una estadística o dar la versión exacta de una historia. Me hacía sentir inteligente, útil, pero en el fondo estaba arruinando el momento, porque cuando tu meta es tener razón, haces que los demás se sientan equivocados. Y cuando una persona se siente equivocada, deja de escucharte, no porque estés mal, sino porque convertiste una conexión humana en un debate. La mayoría de las conversaciones no son batallas que hay que ganar, sino espacios que hay que sentir. Recuerdo una vez que un amigo dijo, siempre olvido si es la serotonina o la dopamina la que motiva. El yo de antes lo habría corregido al instante. Es la dopamina. Pero esta vez me detuve y le dije, sí, esos químicos del cerebro son una locura. Yo también los confundo. Y así, la conversación siguió. Se hizo más profunda. Porque las personas no necesitan una enciclopedia. Necesitan calidez. Necesitan sentirse libres de hablar sin miedo a ser corregidas como si estuvieran en clase. No se trata de fingir ignorancia, sino de elegir. ¿Prefieres tener la razón o ser bien recibido? Y aquí viene la ironía más loca de todas. Cuando las personas se sienten seguras contigo, son mucho más receptivas a nuevas ideas, incluso las tuyas. No es que seas aburrido, es que quizá estás intentando demostrar demasiado, en lugar de simplemente estar. La segunda gran regla que aprendí fue esta. La vulnerabilidad genera atención real. Muchas veces pensamos que para que nos escuchen tenemos que ser elocuentes, pulidos, casi perfectos. Contar la historia como si estuviéramos en un escenario. Pero lo que realmente engancha no es lo perfecto, sino lo sincero. No es el momento épico. Es el momento en el que bajas la guardia y dices, no sé. Es ese temblor en la voz, ese silencio incómodo, esa pequeña grieta que deja ver lo que realmente sientes. Vi una vez a un tipo contar en una fiesta cómo lo habían despedido, pero lo que atrapó a todos no fue el hecho de perder el trabajo. Fue cuando hizo una pausa, bajó la mirada y dijo, no se lo conté a nadie por 2 semanas. Me sentí como si no valiera nada sin ese puesto. Ese silencio, ese momento de verdad cruda, hizo que todos lo escucharan. Porque ahí es donde nos vemos reflejados. No nos conectamos por la perfección, sino por la verdad disfrazada de valentía. Y cuando entiendes eso, dejas de querer embellecer tus historias. Empiezas a dejar que sangren un poquito, que tiemblen, que se sientan reales, porque es ahí donde ocurre la magia. Ahora, la tercera regla cambió completamente mi forma de estar en el mundo. Tu vibra habla más fuerte que tus palabras. Puedes decir todo lo correcto, tener los mejores argumentos, pero si tu energía dice otra cosa, la gente lo va a notar. No me refiero a esa energía positiva fingida que parece de manual de autoayuda. Me refiero a la emoción real que hay detrás de lo que dices, a ese tono invisible que vibra más fuerte que cualquier frase bonita. ¿Alguna vez hablaste con alguien que parecía amable pero por dentro estaba tenso? ¿O alguien que te decía sí con palabras, pero con los ojos te juzgaba? Esa disonancia emocional es como una alarma silenciosa, y todos la captamos, aunque no sepamos cómo explicarla. Por años yo no entendía por qué la gente se alejaba, hasta que noté que muchas veces yo hablaba desde un lugar de ansiedad, de necesidad, de querer ser validado, y aunque nadie lo decía,
Se sentía en el ambiente. Cuando entras a una conversación queriendo probar algo, la tensión se nota. Si hablas desde el resentimiento, se percibe una muralla. Pero si llegas con presencia tranquila, incluso si no dices mucho, la gente se siente segura. Y la seguridad es el santo grial de toda comunicación. Porque cuando una persona se siente segura contigo, se abre, te escucha, conecta. Y eso cambia todo. Te voy a compartir un pequeño truco que uso antes de hablar. Revisa tu postura emocional. ¿Estás tenso? ¿Defensivo? ¿Intentando ganar? Respira, suelta, deja de actuar. Llega con los pies bien puestos en el presente. Esa simple intención puede transformar toda tu vibra. Y cuando tu energía transmite, estoy aquí contigo, no por encima de ti. Las personas no te oyen porque tienen que, sino porque quieren. Esa es la diferencia. Pero espera, todavía hay algo más que necesitas saber. Incluso si haces todo bien, si eres vulnerable, presente, sincero, habrá personas que igual no te escuchen. Y es que eso también forma parte del camino. Aceptar que no todas las personas sabrán escucharte. Algunas estarán distraídas, otras estarán emocionalmente cerradas, y muchas simplemente no tienen la capacidad de sostener un espacio para alguien más. No es algo personal, no significa que fallaste, significa que hablar con el corazón no siempre garantiza eco, y eso está bien, porque a veces el error no es lo que decimos, sino a quién se lo decimos. A veces estamos intentando abrir una puerta en una pared, y en ese intento nos desgastamos. Perdemos energía buscando oídos que nunca estuvieron disponibles, y en esa búsqueda olvidamos algo esencial. Olvidamos escuchar nuestra propia voz. Sí, esa, la que se queda contigo cuando todos se van, la que te habla bajito cuando el mundo se vuelve ruidoso, porque la verdadera tragedia no es que los demás no te escuchen, es que tú dejes de escucharte a ti mismo. Vivimos tan enfocados en ser comprendidos, validados, aplaudidos, que se nos olvida preguntarnos, ¿lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo también para mí o solo para llenar el silencio? Y aquí va lo que aprendí con los años. Ser escuchado no se trata de hablar más fuerte, se trata de hablar más verdadero. No es cuestión de construir la historia perfecta, sino de atreverte a compartir la historia real. No es gritar por atención, es invitar a la conexión. Y cuando hablas desde ese lugar donde hay honestidad, presencia y cuidado, algo cambia. Ya no estás intentando impresionar, estás simplemente compartiendo. Ya no estás exigiendo espacio, estás creando un espacio. Y ese tipo de presencia, aunque sea silenciosa, se queda, resuena, deja huella. La gente no recuerda exactamente lo que dijiste, pero sí cómo los hiciste sentir. Y si los hiciste sentirse vivos, vistos, seguros, volverán. Y aquí va una verdad que nadie me enseñó, pero que el tiempo me mostró. No persigas los oídos equivocados, porque muchos lo hacemos. Buscamos desesperadamente ser escuchados por quienes no tienen ni la disposición ni el corazón abierto. Y eso duele, duele mucho. Pero también es una lección. A veces, perseguir oídos cerrados es solo una forma disfrazada de evitar el verdadero trabajo, escucharnos primero a nosotros. Y cuando te escuchas de verdad, con honestidad brutal, algo se libera. Dejas de depender tanto de la validación externa. Te vuelves más ligero, más tú. La gente allá afuera está cansada de las mismas voces, los mismos discursos, los mismos intentos vacíos de agradar. Ellos no quieren más de lo mismo. Quieren algo real, algo que los sacuda, que los despierte, que los conecte con esa parte de sí mismos que han estado ignorando. Y tú puedes ser esa voz, no la más perfecta, ni la más técnica, ni la más convincente, sino la más humana. Habla para tocar, no para demostrar. Escucha para entender, no para responder. Y sobre todo, trae una energía que haga que los demás se sientan vivos a tu lado, porque cuando alguien se siente vivo contigo, siempre va a querer volver, porque al final no se trata de ser interesante, se trata de estar interesado, de mirar a la otra persona como si su mundo también importara, de dejar de hablar para impresionar y empezar a hablar para conectar. Esa es la voz que verdaderamente se escucha, esa es la energía que deja huella, porque la gente, aunque no siempre lo diga, sí quiere ser tocada por algo auténtico, está harta de lo superficial, de lo ensayado, de lo vacío. Lo que quieren, lo que realmente los atrae, es esa sensación de estar vivos de nuevo, aunque sea por unos minutos, al lado de alguien que se atrevió a ser real,
Y si tú puedes ser esa persona, no perfecta, no sin miedo, pero sí presente, entonces ya no tendrás que rogar atención. Las personas no solo se quedarán en la conversación, se la llevarán consigo, te recordarán, te citarán en voz baja cuando nadie mire, te escucharán de verdad, no porque tengan que hacerlo, sino porque querrán, porque algo en ti les recordó algo en ellos, y eso no se olvida jamás. La mayoría cree que ser escuchado tiene que ver con hablar mejor, más fuerte, más bonito, pero Maquiavelo diría lo contrario, que el mundo no se mueve por la verdad, sino por la percepción, y no lo decía como una crítica, sino como una advertencia brutal, porque él sabía que, para no ser devorado en el juego social, hay que aprender a leer las reglas no escritas de cada conversación. Detrás de cada palabra hay una danza invisible de atención, interés y poder. Y quien no la nota, termina siendo ignorado aunque grite. Ser escuchado no se trata de volumen, se trata de presencia estratégica, saber cuándo hablar y cuándo permitir que el silencio trabaje por ti. Maquiavelo lo llamaría inteligencia emocional aplicada al arte de sobrevivir entre máscaras y apariencias. ¿Y sabes dónde la mayoría fracasa? En esa desesperación por ser validado, como ese amigo que siempre ríe demasiado fuerte, interrumpe con sus historias y parece querer demostrar algo todo el tiempo. Todos lo escuchan, pero solo por educación, no por verdadero interés. Ese tipo de persona no ha entendido una lección clave de Maquiavelo. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. ¿Qué significa eso aquí? Que es mejor causar impacto que andar mendigando simpatía. Y el impacto muchas veces nace del silencio, de la pausa que incomoda, de la mirada que dice más que 100 frases. En un mundo donde todos gritan, quien guarda silencio genera magnetismo, no porque se esconda, sino porque observa, siente y después actúa. Piensa en una junta de trabajo, todos hablando encima del otro, cada quien intentando brillar, pero hay alguien en la esquina, callado, atento, tomando nota. No interrumpe, solo escucha. Y cuando finalmente habla, la sala entera se calla, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, porque su silencio previo construyó autoridad. Él entendió lo que Maquiavelo enseñaba, que el poder no está en estar presente todo el tiempo, sino en elegir el momento justo para mostrarse. Un rey que se muestra demasiado, pierde el respeto, y lo mismo pasa con tu voz. Si hablas de más, te vuelves ruido, pero si eliges el momento, te vuelves inolvidable. Lo mismo ocurre en las relaciones. ¿Has notado cómo algunas personas llegan a tu vida con mucho ruido, pero se vuelven irrelevantes en días? Mientras otras entran despacio, con mirada firme, escuchando más de lo que hablan, y cuando te dicen algo, parece que tocaron algo profundo dentro de ti. Eso no es magia, es estrategia emocional. Es Maquiavelo actuando en los vínculos humanos, porque hasta en el amor hay juegos de percepción, y no es manipulación, es conciencia. Conciencia de que las palabras importan menos que el ambiente emocional que generas. Tu pausa antes de hablar, tu calma cuando todos corren, tu silencio cuando nadie lo espera. Todo eso habla, todo eso atrae. Hay gente que se pasa la vida queriendo aprender a hablar, pero nunca aprende a leer la sala, y ahí está su error. Como decía Maquiavelo, el éxito de un discurso depende del tiempo y del lugar. Hay verdades que no deben decirse en cualquier momento. Hay silencios que valen más que 1000 argumentos. Y hay miradas que lo dicen todo, pero solo si sabes leerlas. Así que si de verdad quieres ser escuchado, no empieces entrenando tu voz. Empieza entrenando tu sensibilidad, porque quien siente, conecta. Y quien conecta, lidera. Pero hay algo que pocos quieren aceptar. Muchas veces no nos escuchan no porque no seamos interesantes, sino porque no sabemos cuándo callar, porque confundimos sinceridad con desahogo y presencia con insistencia. Queremos llenar todos los silencios con palabras, pero olvidamos que hay silencios que seducen más que cualquier frase. Maquiavelo entendía esto a la perfección. Él sabía que en la política y en la vida, el que más habla es también el que más se expone, porque el que revela todo de sí se vuelve predecible, y lo predecible en este mundo se vuelve desechable. Por eso, aprender a dejar espacios, a no entregar todo de una vez, a dosificar la verdad, no es cobardía, es estrategia, y en el fondo, también es respeto por uno mismo. Piensa en alguien que te interesa, una amistad, una conexión, una persona con quien quieres construir algo real. Si esa persona, desde el primer momento,
te cuenta toda su vida, todos sus traumas, todas sus ideas. ¿Qué ocurre? Te sientes abrumado, no por lo que dice, sino por cómo lo dice, cuándo lo dice y cuánta ansiedad hay detrás. Pero si esa persona va revelando partes de sí poco a poco, con pausa, con conciencia, con respeto por los tiempos, entonces sí se genera algo fuerte. Porque no hay prisa, porque no hay necesidad de convencer, porque ahí lo que existe no es desesperación, sino valor. Y Maquiavelo lo resumiría así: el que controla su impulso domina al otro sin necesidad de violencia. Este principio también se aplica en redes sociales, en entrevistas, en cualquier lugar donde estés siendo observado. Muchos creen que llamar la atención es cuestión de volumen, de exageración, de impacto visual inmediato, pero el verdadero poder está en lo que se intuye pero no se dice, en la pausa antes de una frase, en esa mirada que deja preguntas abiertas, en el vacío bien colocado que obliga al otro a imaginar, porque cuando tú no lo entregas todo, el otro tiene que trabajar emocionalmente para entenderte, y ahí ocurre el lazo, ahí se crea un vínculo, porque ya no es solo tu mensaje, ahora también es suyo, lo construyeron juntos, y esa es la esencia de la verdadera comunicación, que no sea un monólogo, sino un espejo compartido. Por eso, si alguna vez saliste de una conversación sintiéndote invisible, no te culpes, tal vez no fallaste tú, tal vez entregaste demasiado a alguien que no sabía recibir, tal vez te abriste a quien solo sabía juzgar, tal vez fuiste profundo con quien solo quería algo superficial. Maquiavelo lo sabía, no se le confían secretos al que no sabe guardar silencio. Así que una de las decisiones más sabias que puedes tomar es aprender a distinguir entre oídos vacíos y corazones disponibles. No todo el mundo está listo para recibir verdad, y eso no significa que tu verdad no valga. Solo significa que aún no es el momento, o no es la persona. Y cuando entiendes esto, te liberas de la necesidad de encajar, te liberas del deseo de complacer, te liberas de la frustración de no ser comprendido, y en ese espacio nuevo aparece la autenticidad. Ya no hablas para convencer, hablas porque hay algo en ti que merece ser dicho, incluso si nadie responde. Y es justo ahí, cuando ya no buscas aprobación, que aparece la escucha más profunda, porque ya no estás suplicando atención, estás vibrando desde otro lugar, un lugar donde tu palabra ya no es una moneda de cambio, sino un reflejo de tu centro. Y eso, como diría Maquiavelo, es el verdadero poder, cuando ya no dependes del eco para saber que tu voz vale, y llega un punto en el que entiendes algo que no se enseña en ninguna escuela. La mayoría de la gente no está lista para tu verdad, y no tienes que entregársela como si fuera un volante. Hay palabras que pesan, hay emociones que, si no son bien recibidas, se deforman en las manos equivocadas, y por eso uno tiene que ser sabio, no frío, no distante, sabio. Aprender a reconocer cuándo el otro tiene hambre de conexión y cuándo solo quiere llenarse de ruido. Porque hay personas que no quieren entenderte, solo quieren que te expliques para después invalidarte. Y ante ese escenario, el silencio no es un fracaso, es un acto de poder. Maquiavelo lo decía sin rodeos: el sabio hace alarde de su silencio, porque el silencio también habla, y a veces dice justo lo que el otro no quería escuchar. Mira, en la vida cotidiana, esto se ve todo el tiempo. Estás en una discusión con alguien que no escucha, solo espera su turno para hablar, y tú sigues explicando, justificando, aclarando, hasta que sientes que te estás vaciando para alguien que ya cerró las puertas. ¿Qué pasa si, en lugar de seguir hablando, simplemente callas? ¿Qué pasa si dejas que el vacío haga su trabajo? El otro, tarde o temprano, se da cuenta. No porque lo dijiste, sino porque lo retiraste. Porque el silencio, cuando es consciente, tiene una fuerza que ninguna explicación puede igualar. Es la diferencia entre pedir atención y retirarte con dignidad, no para castigar, sino para proteger tu energía. Y eso, curiosamente, genera más impacto, porque lo que se retira con respeto deja eco. Las personas pueden olvidar lo que dijiste, pero jamás olvidan cómo los hizo sentir tu ausencia. Y si esa ausencia iba cargada de claridad, de coherencia, de presencia, entonces sí que deja marca. Maquiavelo decía que no siempre se gana por confrontación, a veces se gana por retirada, por saber cuándo salir, cuándo no insistir, cuándo dejar que el otro note, por sí mismo, lo que perdió. Porque insistir cuando ya no hay apertura es una forma elegante de autotraición.
Y la autotraición, aunque se disfrace de amabilidad, siempre se cobra caro por dentro. Y aquí va una idea que a muchos incomoda. No todo el mundo merece verte vulnerable, porque mostrar lo que sientes no es debilidad, pero sí es exposición, y la exposición requiere contexto, tiempo, merecimiento. No es lo mismo abrir el corazón con quien sabe sostenerlo, que con alguien que solo quiere usarlo como espejo para su propio ego. Por eso tu historia, tu dolor, tu luz, no son material de consumo, son parte de tu esencia, y se entregan en medida de la reciprocidad. Maquiavelo lo veía en los juegos del poder, pero tú y yo lo vemos cada día en relaciones, amistades, redes sociales. Quien no sabe valorar lo profundo, busca lo superficial, y ahí no hay escucha, solo ruido. Así que si tú estás en ese momento donde sientes que nadie te escucha, que tus palabras se pierden, que tus emociones rebotan en paredes frías, detente, no sigas gritando, no te esfuerces más, respira y recuerda esto. A veces la mejor forma de ser escuchado es volver a escucharte a ti mismo, replegarte, no como quien se rinde, sino como quien se reconstruye, porque la voz más potente no es la que domina al otro, es la que te devuelve el centro. Y cuando hablas desde ahí, desde ese centro que ya no necesita convencer, el mundo escucha diferente, porque ya no hablas para llenar vacíos, hablas desde la plenitud. Hay una forma de conectar tan poderosa que casi nadie la usa: el interés silencioso, escuchar de verdad, observar sin interrumpir, sentir al otro sin querer dominar la conversación. En tiempos donde todos quieren hablar, el que escucha se vuelve inolvidable, y esto no es casualidad. Maquiavelo lo sabía desde la política hasta la vida personal. Quien escucha no solo obtiene información, obtiene ventaja, porque cuando el otro se siente comprendido, baja la guardia, se relaja, se abre, y ahí, en ese espacio de confianza, ocurre la verdadera conexión. No porque dijiste algo brillante, sino porque tu presencia permitió que el otro se sintiera humano. Y para llegar a ese tipo de presencia, hace falta autoconocimiento, porque no se trata solo de callar la boca, sino de silenciar el ego, de no necesitar impresionar, de no buscar aprobación. Maquiavelo decía que el líder más fuerte es el que se conoce a sí mismo mejor que a sus enemigos. Y aquí, tu mayor enemigo es tu necesidad de ser validado. Una vez que te entiendes, que sabes de dónde vienen tus palabras, que conoces tus heridas y tus motivos, ya no hablas por impulso, hablas desde la raíz, y eso da fuerza, porque tu voz ya no es ruido, es presencia condensada, es claridad que no pide permiso, y lo más poderoso, esa autenticidad impone respeto incluso sin hablar. Todos hemos sentido eso alguna vez, estar frente a alguien que no alza la voz, que no se impone, que no necesita convencer, pero cuya energía llena el lugar. Esa persona no está actuando, solo está siendo. Y eso, ser, en un mundo lleno de máscaras, es una forma de revolución silenciosa. Maquiavelo sabía que hay momentos donde el poder no se exhibe, se insinúa, donde el respeto no se exige, se provoca. Y eso ocurre cuando alguien está tan en paz consigo mismo que ya no tiene necesidad de competir por atención, porque su sola presencia la atrae. Así que si tú estás sintiendo que hablar ya no sirve, que explicar ya no conecta, que esforzarte ya no da resultados, tal vez lo que toca ahora no es hacer más, es ser más, estar más contigo, escucharte con honestidad, afilar tu claridad, reposar en tu esencia, porque mientras el mundo grita por ser notado, tú puedes hacer algo más sabio, convertirte en alguien que no necesita hacerse ver para ser inolvidable. Y eso, Maquiavelo lo entendería como la forma más sutil, y por eso más peligrosa, de ejercer poder. No olvides esto. La verdad más profunda no siempre se dice, se encarna. Y cuando tú te conviertes en la encarnación de tu mensaje, cuando lo que dices y lo que eres se alinean, ya no necesitas convencer a nadie, porque la coherencia se siente, se nota, se respeta. En un mundo saturado de discursos vacíos, tu autenticidad se vuelve un faro, y ese tipo de luz no grita, pero guía, no impone, pero transforma. Y quienes están listos, te van a seguir no porque hablas más alto, sino porque hablas desde más adentro, porque hay algo que no se puede falsificar por mucho tiempo, la coherencia entre lo que dices y lo que eres. La voz puede engañar, el gesto puede actuar, pero tu energía siempre revela la verdad. Y cuando vives lo que dices, cuando tus silencios no esconden, sino que expresan,
Las personas lo sienten. No saben explicarlo, pero lo perciben. Como cuando estás frente a alguien que no tiene que alardear de sus valores porque los respira. No tiene que convencerte de que es fuerte, porque su calma ya lo confirma. Esa es la esencia de la autenticidad profunda. No busca validación externa, porque ya está enraizada por dentro. Y ahí, como decía Maquiavelo, quien se sostiene por sí mismo no necesita temer la caída. En un mundo saturado de palabras, aprender a comunicarse desde la verdad se ha vuelto un acto revolucionario. Las palabras no deben ser armas ni disfraces. Cuando nacen desde un lugar de autenticidad, se transforman en puentes silenciosos que invitan, no fuerzan. Y es justo ahí, cuando soltamos la necesidad de ser aprobados o escuchados, que empezamos a conectar de verdad. Ya no hablamos para llenar un vacío, sino desde una paz interna que no necesita impresionar. Desde ese estado, nuestra energía ya no viene con ansiedad, sino con calma. Una calma magnética que, como diría Maquiavelo, revela una presencia estratégica, pero sin manipulación, solo conciencia, porque el verdadero impacto no está en hablar más fuerte, sino en hablar desde el centro. Y cuando eso sucede, no necesitas convencer a nadie. La resonancia emocional hace el trabajo por ti. Las personas no te escuchan por obligación, sino porque sienten algo real en ti. Hay una fuerza serena en quien ya no vive para agradar. Estas personas no explican quiénes son, no piden espacio, lo ocupan con coherencia, no buscan atención, simplemente la generan por quienes son, porque en una época de máscaras lo auténtico impacta más que lo brillante. La gente no conecta con perfección, conecta con verdad, y esa verdad no necesita adornos, solo necesita ser encarnada. Pero para hablar desde ese lugar, hay que hacer un trabajo interno, dejar de buscar validación externa y comenzar a escucharse de verdad. Esa autoescucha radical es dolorosa, pero sagrada, porque solo cuando te entiendes profundamente, dejas de suplicar por atención. Y desde ahí, tus palabras se vuelven más lentas, más esenciales. Incluso tu silencio cambia, porque ahora no hablas por necesidad, hablas por integridad. Si alguna vez sentiste que tus palabras se pierden, que nadie te escucha, que tu profundidad incomoda, no estás solo. Este mundo no necesita más ruido, necesita más verdad. No apagues tu voz, no suavices tu intensidad. Lo que te hace diferente es precisamente lo que te vuelve inolvidable, porque no se trata de hablar perfecto, sino de hablar con alma. No se trata de tener la última palabra, sino de dejar una presencia que permanezca incluso después del silencio. Así que, antes de buscar ser escuchado allá afuera, vuelve a ti, escucha tu vibración, habla desde tu raíz, porque cuando tú te escuchas, el mundo, inevitablemente, hace silencio.